Bienvenidos al avance del capítulo 28 de la telenovela El juego de mi destino. Mientras Cemal continúa en el hospital en un estado bastante delicado, Asille no puede dejar de pensar en todos los momentos que vivieron juntos. Su mente vuelve una y otra vez a esos recuerdos donde las cosas entre ellos eran diferentes, recordando cuando cocinaban juntos y todos esos momentos en los que la pasaban tan bien y parecían felices. Cada recuerdo llega con mucha fuerza y hace que le duela todavía más todo lo que está ocurriendo ahora. Asille intenta mantenerse tranquila, pero vuelve en sí y se da cuenta de que no puede dejar de llorar porque todo lo que está pasando con Cemal la tiene completamente afectada por dentro. En medio de ese momento tan duro, se acerca a su hija Nergis, quien también está muy afectada y comienza a llorar junto a ella. Nergis le pregunta a su madre si su papá va a mejorar, buscando una respuesta que le dé un poco de tranquilidad en medio de todo el miedo que siente. Asille, aunque también está destruida emocionalmente, intenta mantenerse fuerte por su hija y le dice que no se preocupe, que todo va a salir bien y que Cemal se va a salvar. Sin embargo, Nergis vuelve a romper en llanto y dice que ama mucho a su papá, que no quiere que se muera y que además terminaron muy mal la última vez que hablaron. Todo eso le pesa muchísimo porque siente culpa y dolor por esas últimas palabras que le dijo. Nergis sigue llorando mientras repite que solo quiere que él se salve y que pueda salir de todo eso. Asille, viendo el sufrimiento de su hija, la abraza con fuerza, tratando de tranquilizarla, intentando darle calma, aunque ella misma también está completamente afectada por todo lo que está viviendo. Mientras Cemal seguía en el hospital en un estado muy delicado, Asille no podía dejar de pensar en todos los recuerdos que tenía junto a él. Mientras tanto, en la cafetería del hospital, Mahir se encontró con Razi. En ese momento Razi estaba hablando por teléfono sobre el casino y decía que ya lo iba a volver a abrir porque había estado cerrado durante esos días y habían perdido mucho dinero. Después de terminar la llamada, Razi miró fijamente a Mahir y empezó a hablarle de una manera que lo incomodó bastante. Le dijo que no se preocupara, que ahora estaba a salvo porque los dos habían hecho un trato secreto y que desde ese momento él ya era su cómplice. Mahir inmediatamente le respondió que no lo pusiera nervioso con ese tipo de comentarios, pero Razi simplemente se reía y seguía molestándolo. Le dijo que él era el único que no engañaba a su padre y que por eso se alteraba tanto. Mahir dejó claro que no quería negociar absolutamente nada con él, pero Razi siguió insistiendo y diciéndole que justamente ahí era donde quería llegar, porque disfrutaba saber que Mahir tenía problemas y que entre los dos podían ayudarse. Mahir prefirió ignorarlo, aunque era evidente que toda esa conversación lo tenía incómodo. Razi simplemente se rió otra vez y después se marchó. Luego Razi volvió a la sala donde estaban todos esperando noticias de Cemal y les dijo que ya habían encontrado al hombre que lo apuñaló. Zahide inmediatamente comentó que tal vez Cemal estaba metido en algo más grave que nadie conocía, pero Razi dijo que no, que todo había sido simplemente una pelea entre borrachos. Entonces explica que Cemal había peleado con un hombre que estaba borracho y que todo terminó de esa manera. Zahide siguió lanzando comentarios insinuando que había algo más detrás de todo eso, pero Razi le dijo que dejara de echarle más leña al fuego porque el hombre que capturaron había dicho lo ocurrido y eso era todo. Aún así, Zahide seguía sin creer completamente esa versión. En ese momento salió el médico y todos quedaron atentos esperando escuchar noticias sobre Cemal. El médico explicó que Cemal ya estaba fuera de peligro, pero que seguía en estado crítico. También dijo que existía riesgo de una hemorragia interna y que por eso lo tenían en la UCI para mantenerlo controlado y tranquilo. Les aseguró que más adelante volvería a darles información y después se marchó. Al escuchar eso, Nergis y Asille se miraron muy asustadas. Nergis dijo inmediatamente que quería ver a su padre porque necesitaba verlo. Mahir se acercó a Asille y le dijo que tomara jugo de naranja por el azúcar, pero ella estaba tan nerviosa y asustada que respondió que no quería tomar nada en ese momento. Después, Asille y Nergis fueron hasta el lugar donde estaba Cemal y desde una ventana pudieron ver después de la operación. Nergis no dejaba de mirar a su padre y decía que lo quería muchísimo mientras permanecía observándolo en silencio. Al verlo así, Asille recordó la llamada que Cemal le había hecho antes cuando le rogó que se vieran porque no podía vivir sin ella.
también recordó que ella le respondió que no quería verlo y que lo ignoró completamente. Ahora, viendo todo lo que estaba pasando, Sille no podía evitar pensar que tal vez si hubiera ido a verlo las cosas habrían terminado de otra manera. En ese momento salió una enfermera y Sille trató de acercarse para preguntar. La enfermera le preguntó a Nergis si Cemal era su papá y ella le respondió que sí y que quería entrar a verlo. La enfermera le dijo que podía entrar, pero solo por poco tiempo. Justo en ese momento apareció Helene y dijo que ella podía entrar porque era la esposa, pero la enfermera aclaró que solamente podía permitir la entrada de una sola persona. Helene entonces miró a Nergis y le preguntó por qué había llorado tanto por Cemal. Así respondió diciendo que Nergis era así y que simplemente sentía mucha empatía por él. Después de eso, Helene les agradeció por toda la situación y finalmente entró a ver a Cemal, mientras Sille y Nergis se quedaban observando todo desde la ventana. Mahir se acercó a Sille después de ver a Nergis tan afectada y le preguntó por qué estaba llorando tanto y por qué se encontraba en ese estado. Él notaba que Nergis estaba demasiado sensible desde que llegaron al hospital y que todo lo relacionado con Cemal la estaba golpeando mucho más fuerte de lo normal. Sille escuchó la pregunta pero no supo qué responderle de inmediato porque tampoco quería contar demasiado sobre lo que había pasado antes de que Cemal terminara herido. Entonces Nergis decidió hablar y dijo que simplemente había discutido con su padre antes de que ocurriera todo eso, pero también comentó que había disfrutado estar con él antes de lo sucedido. Aún así, Mahir seguía preocupado por la manera en que Nergis reaccionaba y le preguntó por qué habían discutido exactamente. Sille intervino rápidamente y explicó que sí habían tenido una discusión, pero que no había sido nada importante ni algo realmente grave. Intentó hacer ver la situación como algo pequeño para que Mahir no siguiera preguntando más sobre el tema. Sin embargo, Mahir seguía mirando a las dos con preocupación, porque sentía que todo lo que estaba pasando las estaba afectando demasiado. Él veía a Nergis completamente destrozada y también notaba a Sille muy nerviosa y agotada por la situación de Cemal. Entonces les dijo que lo mejor sería ir a casa para tratar de tranquilizarse un poco y descansar, ya que llevaban mucho tiempo bajo tensión en el hospital. Pero Sille se negó inmediatamente y dijo que prefería quedarse allí por si Cemal volvía a necesitar sangre o cualquier otra cosa. Ella no quería irse, sabiendo que Cemal seguía delicado y que todavía existía la posibilidad de que algo más. Después de eso, Harun le pidió a Razi que buscara una organización benéfica para ayudar a personas necesitadas y que al día siguiente hiciera una donación. Razi inmediatamente respondió que sí y que estaba bien, aparentando estar completamente de acuerdo con la idea de Harun, pero en realidad no tenía ninguna intención de donar dinero y por dentro no quería entregar ni una sola parte de ese dinero. Mientras tanto, fuera del hospital, Mahir trataba de cuidar un poco a Nergis y le entregó algo de comida para que comiera aunque fuera un poco. Pero Nergis respondió que no quería absolutamente nada porque estaba cansada y muy afectada por todo lo que estaba ocurriendo con Cemal. Mahir insistió y le pidió que por favor intentara comer algo para que pudiera tranquilizarse un poco y recuperar fuerzas. En medio de eso, Harun les informó a Sille y a Nergis que Cemal ya estaba fuera de peligro. Apenas escuchó eso, Nergis miró a su madre y le dijo que Cemal estaba bien, aunque por dentro seguía completamente afectada. Ni Harun ni Mahir alcanzaban a imaginar todo lo que realmente estaba sintiendo Nergis en su corazón por la situación de su padre y por la última discusión que había tenido con él. Después de eso, Harun volvió a insistir en que lo mejor sería que fueran a descansar un poco, pero Nergis respondió que no quería irse a su casa. Mientras todos seguían hablando y distraídos con la conversación, Nergis se marchó sin que nadie se diera cuenta. Pasaron unos momentos y entonces Harun preguntó dónde estaba Nergis y hacia dónde había ido. Así inmediatamente comenzó a preocuparse y dijo que no sabía dónde estaba, pensando que tal vez había ido al baño. En ese momento todos quedaron confundidos al darse cuenta de que Nergis ya no estaba con ellos. Nergis volvió a entrar al hospital, tratando de encontrar la habitación donde estaba Cemal. Ella caminaba completamente afectada por todo lo que estaba pasando y lo único que quería era verlo otra vez. Mientras buscaba se dio cuenta de que Helene estaba justo en la entrada hablando por teléfono.
Entonces Nergis decidió esperar un momento a que Helene se distrajera para poder entrar sin que nadie la detuviera. Apenas vio la oportunidad, fue directamente hacia la habitación. Cuando entró, cerró la puerta y vio a Cemal acostado en la camilla. Estaba todavía débil después de todo lo que había ocurrido. Al verlo así, Nergis no pudo aguantar más y empezó a llorar con los ojos llenos de lágrimas. Se acercó a él y comenzó a hablarle mientras lloraba, diciendo que realmente lo sentía mucho, que no quería haber peleado con él y que jamás quiso terminar así con su padre. También le recordó que él les había prometido que no las iba a abandonar otra vez. Nergis confesó que en medio de la rabia llegó a desear que él estuviera muerto, pero que en realidad nunca quiso que algo así pasara y que todo lo que dijo fue solamente porque estaba muy dolida y llena de rabia. Mientras Nergis se desahogaba, Cemal seguía acostado en la cama todavía afectado por el calmante y sin reaccionar demasiado, pero ella seguía hablándole sin detenerse, diciéndole que lo amaba muchísimo y que lo había extrañado demasiado. Todo el dolor que llevaba guardado empezó a salir mientras hablaba con él, creyendo que quizás no podía escucharla. Entonces Nergis tomó la mano de su padre y en ese momento notó que Cemal hizo un pequeño movimiento con los dedos. Eso hizo que Nergis se emocionara todavía más mientras seguía llorando junto a él. En medio de todo eso, Cemal empezó a recordar momentos que había vivido con Nergis cuando ella era más pequeña. En su mente aparecían recuerdos de cuando compartía con su hija, cuando eran felices juntos y disfrutaban esos momentos como padre e hija. Recordaba abrazarla y sentirse feliz estando con ella. Después de esos recuerdos, Cemal volvió un poco en sí mientras Nergis seguía llorando a su lado. Entonces Cemal le apretó la mano aunque todavía tenía los ojos cerrados. Al sentir eso, Nergis volvió a decirle que lo quería muchísimo. Luego se acercó y le besó la mano con mucho cariño, pero Nergis no sabía que detrás de ella estaba Nedret observando toda la escena. Nedret había escuchado absolutamente todo lo que Nergis acababa de decirle a Cemal y quedó completamente impactada viendo cómo la niña le hablaba y cómo le besaba la mano. Ella simplemente permaneció quieta mirando todo sin poder reaccionar. Nergis todavía no sabía lo que Nedret había escuchado ni las conclusiones que estaba empezando a sacar en ese momento. Cuando Nergis volteó la cabeza se dio cuenta de que Nedret estaba ahí observándola. Quedó completamente sin palabras. Las dos se quedaron mirándose fijamente sin decir absolutamente nada durante unos segundos. Entonces Nergis trató de explicarse y dijo que la puerta estaba abierta, que solamente había entrado para verlo. En ese momento apareció Helene y preguntó cómo estaba Cemal. Justo ahí Cemal abrió los ojos y Helene se acercó rápidamente hacia él. Mientras tanto Nergis seguía llorando y Nedret continuaba observándola fijamente porque todavía estaba procesando todo lo que había escuchado dentro de esa habitación. Cemal abrió completamente los ojos y miró directamente a Nergis, aunque todavía no podía decir absolutamente nada por el estado en el que se encontraba. Entonces Helene salió a buscar una enfermera para que revisara a Cemal y le tomara la presión. Mientras Helene se alejaba, Nedret seguía completamente impresionada por todo lo que acababa de escuchar dentro de esa habitación. En ese momento empezó a recordar muchas cosas que habían pasado antes, incluyendo discusiones que había tenido con Cemal. También recordó que Cemal había estado casado y poco a poco todas las piezas comenzaron a encajar en su cabeza. Entonces Nedret volvió en sí y empezó a sacar sus propias conclusiones sobre toda la situación. Finalmente entendió lo que estaba pasando y llegó a pensar que Nergis realmente era hija de Cemal. Después de darse cuenta de eso, salió de la habitación completamente impactada, sin poder creer todo lo que acababa de descubrir. Mientras tanto, Nedret no podía dejar de pensar en todo lo que acababa de escuchar y de ver, y poco a poco empezó a recordar muchas cosas que antes había dejado pasar. En ese momento volvió a venirle a la cabeza aquella vez en la que ella misma le rogó a Cemal que no dejara a Helene sola, pidiéndole que por favor no se fuera de su lado porque Helene estaba muy mal y ella tenía miedo de que hiciera una locura. Nedret recordaba perfectamente cómo le insistía a Cemal para que se quedara con Helene sin importar todo lo que hubiera pasado entre ellos, diciéndole que no la abandonara. También recordaba lo desesperada que estaba Helene en ese momento, suplicándole que no la dejara. Todo eso empezó a mezclarse en la cabeza de Nedret mientras trataba de entender lo que realmente estaba pasando delante de ella. Entonces volvió en sí y empezó a preguntarse cómo había sido posible que los hijos de Cemal terminaran viviendo en la misma casa junto a Helene y junto a toda la familia, como si nada hubiera pasado. No podía creer que todo eso hubiera ocurrido frente a todos y que nadie hubiera dicho nada.
Cada vez se sentía más confundida y más impactada con todas las piezas que comenzaban a encajar en su cabeza. Después de eso, Nedret siguió recordando más momentos que antes no tenían sentido para ella, pero que ahora empezaban a verse completamente diferentes. También recordó aquella ocasión en la que Helen y Cemal hablaban sobre una muchacha que se había desmayado, y desde ese instante empezó otra vez a intentar unir cada detalle que había vivido durante todo ese tiempo. Luego pensó en el momento en que Asilla empezó a trabajar en la casa, porque desde el principio esa situación le había parecido extraña, aunque nunca entendió realmente por qué. Ahora todo eso regresaba a su memoria una y otra vez mientras trataba de sacar conclusiones. Su cabeza no dejaba de darle vueltas a todo lo ocurrido hasta llegar nuevamente al instante en que vio a Nergis salir de la habitación donde estaba Cemal. Justo en ese momento también apareció Asilla y se acercó rápidamente a su hija preguntándole por qué había salido sin decir nada. Nergis trató de actuar con normalidad y le dijo que solamente quería hablar con Cemal. Después le confesó a Asilla que creía que alguien podía haber escuchado todo lo que le dijo a Cemal dentro de la habitación. En ese instante Asilla se dio cuenta de que Nedret estaba observándolas fijamente, y eso hizo que ambas se preocuparan todavía más porque entendieron que algo no estaba bien. Sin embargo, poco después Helen abrió la puerta y salió de la habitación. Entonces pudieron ver a Cemal despierto con los ojos abiertos. Tanto Asilla como Nergis sintieron un enorme alivio al verlo consciente otra vez y terminaron sonriendo y riéndose de la tranquilidad que les daba verlo así. Aún así, Nedret continuaba observándola sin apartar la mirada, todavía muy incómoda y claramente afectada por todo lo que acababa de descubrir. Ra se fue hasta la cocina para tomar un poco de agua, pero al llegar se dio cuenta de que Nedret estaba ahí a esas horas de la noche. Al verla tan seria y despierta, todavía le preguntó qué hacía ahí y por qué no estaba descansando. Sin embargo, Nedret le respondió que simplemente no podía dormir. Ra se volvió a preguntarle qué era lo que le pasaba realmente, porque la notaba demasiado pensativa y callada. Nedret no respondió enseguida y se quedó pensando mientras Razi empezaba a hablar de todo lo que había ocurrido últimamente. Entonces comenzó a decirle que era normal que todos estuvieran alterados después de que Cemal casi muriera, después de que Helen se desmayara y además con la aparición inesperada del nuevo hijo de Harun, porque según él todo había aparecido de la nada. Mientras decía todo eso, Razi incluso se reía un poco tratando de restarle importancia a la situación, pero al mismo tiempo observaba muy atento la reacción de Nedret. Después le preguntó directamente qué era lo que realmente le preocupaba tanto. En ese momento Nedret finalmente habló y le preguntó si todavía tenía aquella prueba de ADN. La pregunta dejó a Razi completamente sorprendido porque no esperaba que ella sacara ese tema en ese momento. Entonces le preguntó por qué quería saber eso y para qué le interesaba tanto esa prueba. Nedret siguió hablando y le preguntó directamente a Razi si de verdad esa prueba demostraba que los hijos eran de Mahir y dónde exactamente habían hecho ese examen. Entonces Razi le explicó que todo eso lo había ayudado a tramitar Cemal a través de un amigo suyo. Apenas escuchó eso, Nedret empezó a sacar todavía más conclusiones en su cabeza sobre la posibilidad de que los hijos que supuestamente eran de Mahir en realidad fueran de Cemal. Poco a poco todo comenzó a parecerle aún más extraño. Razi notó la expresión de su madre y le preguntó qué ideas le estaban pasando ahora mismo por la cabeza. Sin embargo, Nedret le respondió que simplemente Asilla y Nergis siempre le parecieron un poco raras y que ahora todo le parecía todavía más sospechoso, como si estuvieran escondiendo algo muy grande. También le dijo que toda esa situación parecía falsa y que nada terminaba de cuadrarle. En ese momento Razi abrió los ojos sorprendido y le confesó a su madre que él tampoco se creía completamente esa historia de los hijos de Mahir y que sentía que estaban intentando engañarlo. Entonces empezó a decirle a Nedret que debían unirse para descubrir la verdad sobre esa familia porque, según él, esos hijos no eran realmente de Mahir y alguien había manipulado los resultados. También le confesó que Nesmi había sido quien manipuló toda esa situación y que todos le estaban mintiendo desde hacía mucho tiempo. Nedret, cada vez más confundida e impactada, le preguntó entonces quién era realmente el verdadero padre de esos supuestos hijos de Mahir. Sin embargo, Razi le respondió que en ese momento lo único que le importaba era demostrar que el nuevo hijo de Harun le estaba mintiendo a toda la familia.
Después de eso, Nedret le preguntó a Razi por qué no había dicho nada todavía si ya sospechaba tantas cosas. Entonces Razi le explicó que había cometido un error porque ahora Mahir había descubierto lo del casino y si él se metía en sus asuntos, entonces él también iba a empezar a meterse en los de Mahir. Nedret volvió a preguntarle por qué entonces había abierto otra vez el casino. Y Razi le respondió que pensaba volver a cerrarlo, pero que precisamente por esa situación todavía no había podido delatar a Mahir como quería hacerlo. Luego trató de tranquilizar a su madre, diciéndole que se fuera a descansar, asegurándole que él tenía todo bajo control y que tarde o temprano Mahir y toda esa supuesta familia perfecta iban a irse. Aún así, Nedret seguía muy confundida y preocupada porque ya no sabía qué pensar de todo lo que estaba descubriendo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.